Entonces, estamos reunidos con el señor Enrique Adame, quien nos va a acompañar en un taller de desarrollo interior, despertar de la conciencia, y tenemos aquí acompañándonos a nosotros a la periodista Ana Catalina Mantilla, quien muy amablemente nos va a hacer una entrevista a Enrique Adame, que va a ser el guía o el orientador de este proceso que se va a realizar en la Ciudad de México sobre el despertar interior y despertar de la conciencia. Desde la ciudad de Chile, Ana Catalina nos va a guiar en este proceso de despertar interior a través de una serie de preguntas que le va a realizar a Enrique. Adelante, Catalina. Hola Guillermo, sí, como tú estabas comentando, Enrique Adame, yo quisiera realizarle unas preguntas acerca del taller que ustedes piensan realizar sobre el despertar de la conciencia y empatizando con el público que nada conoce de experiencias de ser interno y esas cosas, pero tiene hambre de pronto de saber y de ser. Entonces, yo quisiera eh, enseñarle al público a través de Enrique cómo tener esa conciencia para tener una mejor visión acerca de la vida, del ser, del conocimiento. Y me gustaría, por ejemplo, hacerle una pregunta a Enrique, hecha desde siempre, dónde y cómo halló la respuesta de quién soy y de dónde vengo y a dónde voy. Enrique. A ver, se movió un poco el audio ahorita que hicieron los movimientos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Katy? Claro que sí. Te estaba preguntando que las personas tienen ganas, tienen ansias de saber hacia dónde vamos, cómo hallaste tú, por ejemplo, la respuesta de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Ah, muy bien. Mira, esto es un proceso que a mí en lo personal me lleva toda una vida a desarrollar. Tardé aproximadamente unos veintitantos, cerca de 30 años en estar investigando, estar buscando, estar despertando los poderes ocultos que se encuentran dentro de uno para poder lograr el primer paso. Darme cuenta de que tenemos nosotros un ser interno, que tenemos un ser al que le llamamos ángel de la guarda, le llamamos intuición, le llamamos instinto, le llamamos de mil maneras, nuestro Dios interno, nuestro amigo íntimo, nuestro amigo imaginario. Y una vez que me di cuenta de que existía, empecé a darme cuenta de que estaba ahí siempre que necesitaba yo saber algo, buscar algo, me iba dando tips, me iba diciendo paso a paso lo que yo tenía que hacer. Empecé al principio a decir, estoy loco, ¿cómo voy a hacer eso? Y de repente las cosas empezaban a suceder tal cual como me las decían. Empecé a escuchar no una voz interna, sino un saber interno, de que simplemente sabía las cosas sin tener que procesarlas, sin tener que pensar sobre eso. Ya el proceso de meditación para poder llegar a una solución era instantáneo, era comprimir el tiempo, el espacio, y en un instante tenía ya una solución que era verdaderamente asombrosa. Y desde entonces mi conexión con mi yo interno ha sido la clave para poder ir desarrollando las otras actividades y darme cuenta de cómo están las cosas. Empezar a hacer los sueños vívidos en el astral para poder viajar a planos superiores de conciencia, poder entender la profundidad del pensamiento, la profundidad de la mente, de qué está constituido el ser humano, cuál es el motivo, cuál es el origen de cada uno. Empezar a desarrollar técnicas para poder ayudar a los demás, a enseñarles todo lo que yo sé. Por eso se desarrolló la técnica del espejo, la técnica del atentum, la técnica del chamán, muchos procesos que hemos ido diseñando y descubriendo en el transcurso del tiempo. Ahora ya después de todos esos años en que fui buscando y encontré el hilo negro y pude hacer una madeja y tejer un telar, me pude dar cuenta de cuál era la verdadera situación de la humanidad, por qué estamos presos en una Matrix, para qué estamos aquí, por qué tenemos unos cuerpos magníficos y por qué no los usamos, quién nos está limitando, qué nos detiene.
Todo eso son procesos de tiempo de estar meditando, haciendo conexiones con mi yo interno para poder entender cambios de códigos, códigos binarios, códigos geométricos, códigos binarios, códigos analógicos, empezar a hacer revoluciones en la cabeza hasta que llegué a desarrollar toda esta técnica. Y es en la que está. Discúlpame, Enrique, a todo eso es lo que tú llamas tecnología interna, ¿sí? Que Así digamos es. que cada persona tiene dentro de su ser, y todo eso es lo que tú has querido decodificar para que las personas entiendan básicamente, y por medio de todas estas técnicas, como hablabas, la técnica del espejo, que me parece súper interesante también. em, em, entonces sería todo esto la técnica interna. Prácticamente Así en es. esto es lo que has venido trabajando. ¿Y qué otra técnica, aparte de, por ejemplo, de la del espejo, has encontrado? Pues hemos encontrado también que la técnica del Atentum nos ayuda a tener esa conexión para poder ver. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo hago para activar mi tercer ojo? Todos creen que estudiar las técnicas de Oriente son importantísimas y son necesarias. Hablan de glándulas que no son importantes para el proceso, transgiversan toda la información. Y cuando ves a un maestro, un gurú hindú o chino o budista que te dice esas cosas, pues uno sabe ya la verdad, y uno sabe cuáles las glándulas que son las que verdaderamente sí sirven y las que verdaderamente no sirven. Y eso, estando en el Atentum, logras tú, pero es con el tiempo, empezar a ver los detalles para lograr una conexión interna. Y esa conexión interna es parte del arte de ver, porque el arte de ver no nada más es visual. Arte de Claro. ver es saber ver con la mente, saber ver con el corazón, saber ver con el alma. Y así puedes expander todos tus límites. Y ahí tú Hasta también nos comentabas hace un ratito acerca de la conciencia para utilizar bien la vibración del amor. Te quería hacer una pregunta en cuanto a eso. Cuando nosotros mencionamos al corazón como la sede del ser por su relación con el amor, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, esa es una costumbre que viene desde tiempos inmemoriales porque no saben la ubicación del alma. Siempre han ¿Ya? creído que el alma se encuentra en el centro del pecho y como el órgano más fuerte que está ahí trabajando es el corazón porque bombea sangre, entonces dicen que la sede de los sentimientos y que el alma reside en el corazón, cuando realmente no es cierto. En todo caso serían los pulmones tan importantes como el corazón. La verdad de las cosas es que el alma no se encuentra tampoco en la glándula timo. La glándula timo es la glándula de crecimiento que te ayuda a que tú te crezcas y te desarrolles, pero eso es producto porque recibe energía directamente del alma. El alma se encuentra en un lugar muy seguro, en el lugar más seguro del cuerpo, que es dentro de los huesos. ¿En cuál hueso? Pues en el hueso del centro del pecho, en el esternón. Ahí es donde se reside realmente el alma, que es donde está el templo, nuestro propio templo interno, y que de ahí se genera la energía de punto cero para generar un toroide energético, que es nuestro campo de luz, nuestra aura. Esa es la verdad, y es porque la puedes ver. Si no ¿Y la cómo? vieras, sí, si no la vieras, entonces dirías, no, pues los maestros tienen razón, eso es lo que dicen, todo lo repite uno como perico, pero cuando ya la puedes ver, entonces puedes saber realmente si es verdad o no. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo relacionar en armonía los pensamientos, cerebro, consentimiento, corazón y que el resultado se vea reflejado en la salud? Como se ve reflejado en la salud, mira, todo el problema está basado en que los campos energéticos del ser humano se interrumpen producto de un estrés. El estrés produce la interrupción de los campos, entonces empieza las células a actuar de una manera inadecuada y entonces se produce la enfermedad. ¿Cómo podemos hacer que los sentimientos y las emociones estén participando para una mejor salud? Es teniendo conciencia de lo que está sucediendo. Al tomar conciencia, entonces tú puedes manejar tus estados de ánimo, puedes controlar tus emociones, puedes controlar tus sentimientos. Y no digo suprimirlos, digo controlarlos y manejarlos adecuadamente para que te puedan producir, entonces sí, sensaciones y emociones armónicas
que vayan de acuerdo a la tranquilidad, la estabilidad y la paz de tu propio ser, que te puede producir una mejor salud. Y eso indica que puedes entrar con tu cerebro a cambiar las frecuencias vibratorias de todas tus células para que las células puedan responder a esos campos energéticos que son producto de un estado de ser, de la conciencia. O sea que se podría decir entonces que si yo tengo un equilibrio entre pensamiento, cerebro y sentimientos y corazón, yo voy a tener un mejor equilibrio en temas de salud como tal. ¿Sí? ¿Se podría decir eso? Así es, efectivamente, porque al tener un buen equilibrio entras en una armonía y al subir a estar en la armonía entras en la frecuencia del universo, la frecuencia de madre naturaleza y por ende tu tranquilidad se refleja al entrar en la red de la Akash, que es la red que te conecta con todo el universo. Te das cuenta que no estás solo, que eres parte de un todo y eso Claro. produce mucha paz. Y por ejemplo, yo quisiera que tú me comentaras qué es el tiempo y el espacio dimensional y sobre todo cómo debemos aplicarlo para una mejor ubicación en el desempeño como ser humano. El tiempo y el espacio. Bueno, ahí está un poco complejo porque hablar de tiempo y espacio es una medida de la conciencia. El ¿Ya? tiempo existe en medida de la capacidad de procesar datos que tú tengas. Si tú procesas datos muy rápido, el tiempo se hace muy corto. Si procesas muy lento, el tiempo es muy largo. Y eso se nota mucho en la vida de las ciudades. La gente vive a prisa y procesa muy rápido y entonces el tiempo se le hace muy corto. En los campos, los campesinos, la vida no les corre. Ellos son muy lentos de pensamiento, entonces el tiempo se alarga y se prolonga muchísimo. El asunto es poder equilibrar nuestros estadios de conciencia para poder realizar la mayor cantidad de actividades en procesamiento de datos de una manera rápida sin que haya una cantidad de estrés. ¿Cómo? Pues tratando de buscar las condiciones de vida propias de cada quien para que la persona pueda vivir en ese estado de armonía y que pueda tranquilamente ampliar sus campos de acción. Y para eso necesitamos nosotros hacer unos cambios en el cerebro. El cerebro lo han adecuado de una manera para que piense linealmente. Si tú haces un cambio y haces un proceso esférico, entonces puedes pensar muchas cosas simultáneamente y cambiar el pasado, el presente y el futuro en un presente continuo. Y todo eso se facilitaría muchísimo en tu proceso de vida. ¿Cómo podría yo fusionar todo eso que tú me estás diciendo para mejorar el bienestar social? Pues es un proceso que se lleva bastante tiempo, que por ejemplo en el grupo con el que estamos trabajando lleva 4 años, otro en 5 meses lo hemos hecho. Ahora hemos desarrollado un taller donde vamos a dar todas las técnicas internas y externas para poder ayudar a la persona a que aumente su capacidad de procesamiento de datos cerebral, a que deje de estar usando un 4 o 5% de su cerebro y que lo pueda aumentar a un 25, 40, 60% o más, dependiendo del nivel de conexión que pueda lograr con su interno y poder expandir su conciencia en una reestructuración del propio cerebro, de sus rutas neurales y expandirlo para usar también neuronas virtuales que todos tenemos. Para eso es el taller. Ok, y por ejemplo, la historia humana, por ejemplo, en la historia humana nosotros podemos ver a través del tiempo, que tocamos también el tema del tiempo, nosotros hemos visto que hay muchas guerras, que de pronto las conquistas no han llevado a un mejor desarrollo en lo individual y en lo social. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si esa es la verdadera historia de la evolución del ser humano y que aspira a trascender, perdón. Bueno, mira, la misma historia te ha mostrado que las civilizaciones han tenido sus altas y sus bajas. Llega a Sumeria crece, se convierte en un poder mundial y después de crece y cae. Aparece Egipto, Egipto crece, se desarrolla como un poderío en todo África, después de crece y cae. Lo mismo sucede con India, con China, con Grecia, con Egipto, bueno, ya lo mencioné, con Roma, con Bretaña,
que todas las civilizaciones tienen su punto máximo y después ahí se corrompen por medio de la violencia, por medio del ego, que es Claro. tremendamente materialista, y entonces empiezan los problemas y caen las sociedades. Y eso ha sido desde hace 7500 años que apareció la primera civilización humana en Sumeria, en China, en India y en Egipto. Todas las civilizaciones han tenido su auge y luego su caída. Y ahorita en este momento estamos pasando por un proceso de cambio, que tratamos de que no sea tan violento como ha sido en el pasado. La violencia nunca ha sido la solución, porque la violencia solamente ha generado más violencia. Claro. Y estamos probando una solución que no tenga que ver con armas, que no tenga que ver con controles políticos, que no tenga que ver con promesas falsas de dioses inexistentes, con el poder interno de cada quien. ¿Que tenga que ver con qué entonces, Con el particularmente? amor, El amor. con el amor incondicional, y hacerlo consciente para poder lograr un estadio de espiritualidad, que es lo que nos va a nivelar en la frecuencia vibratoria con dimensiones superiores, para poder lograr una ascensión consciente y en vida. Claro, y ahí, por ejemplo, también me gustaría saber, porque a medida que pasa el tiempo y con todos los pensamientos, digamos, que han tenido desde que inició el planeta, el mundo como tal, hemos visto que los filosóficos, los místicos, los New Age proponen una espiritualidad que podríamos decir que solamente entretiene, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la verdadera espiritualidad? Es que no saben realmente cuál es el camino. Te hablan de una espiritualidad, te hablan de lograr estadios de conciencia superior, pero nadie sabe cómo llegar a eso. No saben cómo conectarse con su interno, no saben cómo ver, no saben que el ver es saber, que la verdadera evolución del ser humano está en el desarrollo de la conciencia. Si bien acabas de ver unos Juegos Olímpicos en donde hay humanos que pueden correr los 100 metros planos en menos de 9 segundos, que están haciendo una serie de proezas increíbles para unos cuerpos que no están adaptados para vivir en esta densidad. Pero nadie te dice que hay que desarrollar la conciencia, pero una conciencia no nada más intelectual, no una conciencia constructiva, no una conciencia gráfica, como hablan de los 8 famosos cerebros de inteligencias. La inteligencia es un producto ya de la conciencia y se da según la capacidad de procesar datos que podamos tener para poder ampliar la conciencia, porque la conciencia es la suma del conocimiento, la suma de los sentimientos, la suma de las emociones. Eso te produce la sabiduría. Y por ende, mientras más compleja sea la sabiduría, más complejos son la cantidad de procesos mentales que se dan en las neuronas del cerebro. Y eso te permite entonces lograr estadios de conciencia superior para poder cambiar a un nivel de vida mucho más grande y diferente que la gente no conoce, porque la gente está acostumbrado a ver en el nivel más bajo de existencia. Claro. ¿Y es apropiado entonces adoptar la enseñanza filosófica de otro lugar del planeta, por ejemplo? Mira, la sabiduría no tiene fronteras, el conocimiento tampoco. Le podrás poner la etiqueta de China, la etiqueta de la India, la etiqueta de Egipto, la etiqueta de Oriente, la etiqueta de los indios americanos, pero siempre va a ser la misma. Siempre el desarrollo de la conciencia se basa en la capacidad del ser humano de poder vivir en la frecuencia del amor, de la armonía, de la luz. Y hablamos de luz como conocimiento superior, no como la simple rayos energéticos que vienen del sol, sino como la luz interna, la iluminación interna que se da, el saber más cosas que lo que normalmente el ego puede saber. Y eso se da con la conexión interna entre el yo interno y el ego. Claro. O sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que todo este cambio o esta revolución del amor siempre va a empezar por uno mismo, ¿cierto? O sea, si Efectivamente, yo no cambio, efectivamente. la sociedad no va a cambiar. Entonces, es esa sociedad del amor, se podría decir también, o podría pensar yo, que es un amor también propio,
si yo no me amo, si yo no me siento bien conmigo mismo, eso no va a ser lo que yo voy a reflejar en el mundo. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que siempre el amor va a ser, si yo me amo, yo quiero hacer las cosas bien, yo voy a tener una mejor conciencia, yo voy a tener un medio ambiente mejor, tanto para mí como para las personas que me rodean, para mis hijos, por ejemplo. Entonces, esa es mi pregunta. Es siempre va a ser ese cambio, siempre va a ser interno, siempre va a ser mi cambio para que se vea. Y si yo cambio y todos cambiamos, de esa es la única manera que el mundo va a ver ese amor, esa vibración de esa Sí, mente. Katy, el cambio siempre empieza dentro de uno y empieza con el amor de uno, pero hay que saber distinguir entre el amor del ego y el amor del alma, porque cuando uno Ok. dice yo me amo a mí mismo, pero me amo tanto que me convierto en un ser vanidoso, que nada más hago las cosas para beneficio mío, entonces ya no es amor, es egoísmo puro, es querer. El verdadero amor se da en que yo me reconozco como un ser único, como un ser universal, que soy hermano de toda la creación y que vivo en armonía con todos, entonces sí puedo expresar un amor incondicional, que se trata de dar, de entregar lo mejor que tiene uno para que todos los demás puedan participar y puedan guiarse y llenarse de ese amor incondicional y se crea una red verdadera de una realidad basada en el amor incondicional, porque aparte de eso todavía está que cada ser humano crea su propia realidad. Y la realidad que yo veo, si yo estoy vibrando en un amor incondicional muy elevado, puede ser que yo no vea las cosas malas que están sucediendo en el planeta. Y cuando todo el mundo pueda ver en ese nivel las cosas buenas, las cosas malas desaparecen. Desaparecen de la conciencia y desaparecen del mundo. Y ahí es donde está la magia. Ahí es donde entraría, por ejemplo, un vacío interior, se podría decir. Mm. El vacío interior es una falta de ser, una falta de saber, una falta de tener la presencia de nuestro ser interno, la Y es presencia de nuestra alma. Y la gente que la ve para esencia. afuera es la gente que tiene un vacío interno porque no sabe cómo llenarse de sí mismo y llenarse de amor. Y cómo lo soluciono, por ejemplo, como persona? Como persona, aprendiendo a saber lo que hay dentro de ti, para qué estás hecho, para qué estás en este plano, cuál es el verdadero sentido de tu vida. Si tú no tienes una guía hacia dónde puedes ir, entonces sucede lo que hacen todas las escuelitas iniciáticas. Nomás te dan una probadita de miel y ahí te están mareando y no te dicen cuál es la solución. Nadie te da una solución, muy pocos. En el budismo te hablan de un Buda que ascendió sentado en un cerezo, estando en estado de meditación, se desintegró y ascendió. Son casos muy concretos. Los alquimistas como Paracelsus, que de repente dijo ya me voy y se desapareció, se desintegró. Esos son casos de gente que logró encontrar cuál era el camino y logró hacerlo y se ascendió, pero de ahí en más toda la gente no sabe cuál es la solución. Las religiones te dicen que tienes que morir y tienes que actuar según sus predicamentos para poder ir al cielo que ellos creen que existe, pero no. La verdad está en el desarrollo interno y una vez que tú logras cierto nivel de conciencia, en ese momento encuentras las claves que te dan la ascensión automáticamente. Y eso es lo que estamos enseñando. O sea que ahí, por ejemplo, es cuando entraríamos al tema de la ascensión como tal, que vendría siendo, por ejemplo, el tema de la muerte. Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Es un tema en el que uno va a ascender, va a llegar a un punto máximo Bueno, la muerte de es nada conocimiento? más, hay dos tipos de muerte, la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es el cuerpo. El cuerpo es un vehículo que tú usas para poder manifestarte y poder crear un ego que se va a servir a conducir el cuerpo. El cuerpo no es más que un vehículo y el ego es un piloto automático. El verdadero ser se encuentra en el alma. El alma es la que está verdaderamente operando el cuerpo por medio del interno que utiliza todo el sistema límbico y automático del cuerpo. Y aparte, enseña al ego a hacer las cosas adecuadamente.
El problema es cuando el ego no quiere hacerle caso al interno, y ahí empiezan todos los problemas. Pero la muerte es como cuerpo físico, se desaparece, pero queda el alma se libera, y el alma se libera y tiende inmediatamente a volver a su origen. Si todas las religiones te dicen que hay cielo, y cuando la gente muere, el alma no sabe a dónde ir porque no existe el cielo que le prometieron, entonces se desubica y lo que hace es irse al origen y se pierde en un abismo inmenso. Pero cuando ya sabes un camino, cuando ya tienes una ruta, cuando ya tienes establecido un sistema verdadero, entonces lo que hace el alma en el momento en que se separa del cuerpo es ir inmediatamente a esa dirección que te dieron, o sea, la quinta dimensión, ascender a la quinta dimensión. Ahí entraríamos nuevamente al tema inicial que comentábamos, de mantener un equilibrio, pero ya no sería más que todo con la mente y el alma, prácticamente. Sí. Porque el cuerpo ya no estaría presente. Bueno, el cuerpo lo puedes armar y desarmar. El cuerpo no es más que una manifestación del alma, es una programación de una energía basada en una densidad de tercera, que se manifiesta como células, órganos, tejidos. Pero tú los puedes ascender, porque los puedes convertir en luz y los puedes mandar directamente a la quinta dimensión. ¿El cuerpo lo podríamos enviar a la quinta dimensión? Sí, lo puedes ascender, lo puedes allá reconfigurar, inclusive lo puedes rejuvenecer, le puedes agregar lo que tú quieras, cambiar de color de ojos, crecerlo, cambiar el cabello, el tono de la piel, todo lo puedes modificar, porque al final de cuentas no es más que una programación, y esa programación se puede alterar no célula por célula, sino entrando a la célula madre, a la célula primigenia, que es la primera célula que se forma en el momento de la concepción, y de esa célula se derivan todas las demás células para formar el cuerpo. Entonces, si tú cambias el origen, cambias todo lo demás. Y todo eso lo enseñamos en el taller. Ok. A mí me gustaría saber si alguna de las personas que se encuentran en este momento conectadas con nosotros tienen una pregunta para Enrique. Sí, Katy, a mí me gustaría hacerle una pregunta al señor Enrique Adame, y es, Enrique, buenas noches. Como alma, ¿cuál es la finalidad de estar encarnado en esta Matrix? La finalidad de estar encarnados en esta Matrix, sí, sí. Venimos a evolucionar. Tenemos que entender que la mayoría de las almas que se encuentran aquí existieron en otros cuerpos, en otros lugares, en otras dimensiones del universo, en otras formas. Civilizaciones reptiles, civilizaciones drilos, lisis, civilizaciones humanas, civilizaciones anfibias, aviarias, batracios, civilizaciones dinoides de todo tipo, y que han provocado guerras enormes en todo el sistema y en toda la galaxia, lo que se conocía como guerras lirianas. Y la manera de poder acabar con esas guerras fue, vamos a unificar todas esas diferentes formas, que son caóticas, que solamente se están peleando entre sí porque quieren buscar un elemento de poder. Entonces, en el momento que esas almas entran en un cuerpo humano, se les borra la memoria de quiénes eran, para evitar que los conflictos que traen de atrás los vuelvan a importar acá. Entonces empiezan a desarrollar un ego, pero ya entran en cuerpos humanos. Entonces puede ver sí comportamientos erráticos, que unos le llaman reptoides, que otros le llaman anfibios, que gente que desarrolla actitudes muy temprano, pero es parte de la misma evolución. La idea es que todos como humanos se conviertan, todos esos anteriores cuerpos con anteriores formas, se conviertan todos a la figura humana, para que a la hora de evolucionar y salgan como humanos, a imagen y semejanza del universo, de nuestro creador original. Muchísimas gracias, Enrique. Ni castigo ni beneficio, simplemente entramos a hacer una evolución, a usar un cuerpo humano. Ya todas las circunstancias que se dieron en el planeta fueron por el control, porque fue robada la Matrix, porque empezaron a manipularlo unos para controlar a otros, pero eso ya fue una cuestión humana.
no fue una cuestión de diseño de la Matrix. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que las personas que se encuentran acá presentes tengan para Enrique? Yo, no sé, Enrique, si nos puedes comentar cómo describirías la Matrix. Habla la respuesta que hicieron en la película. ¿No? La Matrix originalmente fue creada como un sistema interactivo para poder viajar dentro del planeta, porque está hecha a imagen y semejanza del planeta. Es un Google planetario de muy avanzadísima tecnología, donde tú podías accesar a cualquier parte del holograma, del holoplaneta, usando una diadema como esta. Te sentabas en tu casa, en tu sala, en tu recámara, y te ponías la diadema e inmediatamente tu conciencia se trasladaba a la Matrix y entrabas y podías ver holográficamente cualquier parte del planeta. El problema fue cuando se robaron la Matrix y los controladores del sistema, que fueron los Nephilims, pleyadianos, ellos empezaron a usarla como una prisión. Pero la Matrix ya se ha liberado y ya estamos ahora sí otra vez en la posibilidad de volver a hacer como en un principio se hizo, que después de todo ese asunto de ser un Google Maps mundial muy evolucionado, se decidió que se debería de usar para terminar las guerras lirianas, usar a las personas que se encontraban aquí como el elemento de integración de las diferentes formas, porque se dio cuenta de que tanto la reina Ariana como el rey Angkor de las guerras se dieron el famoso abrazo en Tapalpa y se acabaron todas las guerras. Entonces nos dimos cuenta que todo lo que hacíamos aquí repercutía en la galaxia, repercutía en nuestras civilizaciones de origen. Entonces la Matrix cambió todo su sentido de ser, cambió toda su estructura. Trataron de convertirla en una prisión, pero no, se convirtió más bien en un teclado en donde las actitudes, los comportamientos de los humanos que estamos aquí adentro repercuten por nuestra conexión interna que tenemos a nivel subespacial con las diferentes civilizaciones que hay en el universo. O sea, algo más, es un sistema interactivo, es un ser vivo, que aunque nosotros le llamemos ordenador, en realidad es un ser vivo que nos tiene como huésped dentro de su propio procesador, de su propio ser. Enrique, ¿y cuál es, por ejemplo, el nivel de conciencia más alto que puede tener un ser humano? El nivel de espiritual, Katy. Okay. Entender el nivel espiritual es muy diferente a como lo dicen las religiones. Creen que por sentarse y orar mucho y hacer el catecismo y rezar el rosario 5 veces al día se vuelven muy espirituales, y no, tampoco es estar como los ascetas meditando todo el día. Eso no te da la espiritualidad. La espiritualidad es un producto que se consigue al elevar la capacidad de frecuencia vibratoria del ser humano. El ser humano en sus actitudes, pensamientos y comportamientos vibra en diferentes niveles de frecuencia. En las frecuencias más bajas está la violencia, está el odio, está el egoísmo. En las frecuencias más altas, si vas subiendo de octavas, vas cambiando de nivel de comportamiento, de pensamiento, de actitudes. Cuando dejas el ego, subes dos octavas y empiezas a vibrar en el amor incondicional. Si sigues subiendo de octavas, llegas a un punto en donde te empatas con la red de la Akash, y si subes todavía más, pasas las frecuencias gamma, beta, alfa, teta, omega, todas, para llegar a la frecuencia del espíritu, que es la frecuencia donde se conecta uno con el creador. Y cuando llegas a ese nivel, llegas a un estado de sublimación, porque te das cuenta que eres uno con el todo. En ese momento, tu ser se convierte en un ser del espíritu, te conviertes más en espíritu que en materia. Ok,
Quisiera ya por último nuevamente hacer la pregunta si hay más dudas, más comentarios acerca del tema por parte del público. A ver, hay una pregunta de Mai que habla sobre los ovnis. Los ovnis en realidad entraron aquí en Matrix, porque estamos en una Matrix, como elementos de control. Las naves que quedaron atrapadas fueron las Atlantes. Las otras que entraron fueron las Nephilim y que sirven para controlar y mantener al planeta en las condiciones que ellos quieren estar. Pero no nos van a ayudar a ningún escape, no nos van a ayudar a salir. La única manera de poder salir por la puerta grande es por medio de los hipercubos, que son los que te pueden cambiar de dimensión, o, en su defecto, lograr la ascensión por los medios propios, como lo hemos estado mencionando, y que en el taller les vamos a enseñar cuál es el mecanismo adecuado. ¿Y todo esto lo vamos a realizar en el taller? Sí. En 5 días les vamos a dar toda una vida. Y se las vamos a hacer prácticas, no es nada de teoría. Vengan acá, les arreglamos la cabeza, les enseñamos a ver cómo se puede ver, les utilizamos los procesos de una red esférica global en el cerebro para que puedan aumentar su capacidad de procesamiento de datos, por ende su inteligencia y por ende su capacidad emótica y sentimental, para que puedan tener sabiduría interna y entonces sepan todas las verdades que son y nos han mantenido ocultos todos los sistemas y que ni siquiera el gobierno secreto sabe. Claro, precisamente ahí era el punto que quería tocar, porque sí me gustaría de pronto que las personas que se interesen en el tema de mejorar su ser interior, de conocer un poco todo lo que hemos hablado, de acuerdo a todas las preguntas que hemos realizado, me gustaría que las personas participen en este encuentro, en este taller que ustedes van a realizar, para que lleguen a ese nivel de conciencia que todos deberíamos llegar, ¿sí? Entonces, para que haya un proceso de conexión interno, que es lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, me Sí. gustaría invitar a todas las personas de todo el mundo, por si quieren conocer un poco más acerca de todo esto, de la ISIS, del amor en incondicional y todos estos temas que son importantes tanto para uno como persona y para el resto de las personas, y que haya una conexión entre todos, porque según lo que hemos comentado, entre más conexiones tengamos con las demás personas, vamos a tener un mundo mucho mejor, ¿cierto? Entonces, sí quiero invitar a las demás personas para que conozcan por medio de este taller, que participen también y puedan tener una conversación contigo, y si tienen alguna duda también acerca de todo este tema, también puedan solucionarlas. Y te agradecemos mucho también, Enrique, todo tu conocimiento que quieras enseñarnos a nosotros, toda esa preocupación que tú tienes por aumentar el conocimiento como tal. Entonces, obviamente, si uno solo cambia, todos podemos empezar a cambiar en conexión, ¿cierto? Entonces, te agradezco mucho todas tus respuestas, también las preguntas que hizo el público, y esperamos que se nos unan muchas personas para el taller dentro de 5 días. Gracias, Katy, has sido muy amable y muy importante tu participación en todo este proceso. Un abrazo. Vale, lo mismo, Enrique. No sé si de pronto quieras hacerle la invitación tú también directamente a las personas. Sí, cómo no. Los invitamos a todo el público en general, que no necesita ser grandes personas inteligentes, grandes seres de la sociedad. Lo que necesitan ser es ganas de querer avanzar y querer enseñar a los demás, porque lo que estamos preparando es maestros para que empiecen a enseñar a más gente y la red de la conciencia superior se expanda por todo el planeta y podamos lograr esa masa crítica lo más rápido posible. Así es que para el día 20 en adelante en Jalapa, Veracruz, haremos ese taller y los informes los podrán tener con el señor Guillermo Mantilla, con Rafael Altamira, con la señora Adriana Hernández, que son los encargados de toda la logística.
Vale, Enrique, muchísimas gracias por estar acá presente, muchísimas gracias también al público por sus preguntas que realizaron y por el interés que tienen referente al tema. Gracias a ti, Katy. Vale. Y así sería. Bueno, Cristi, ya, móchale, ¿dónde está? Ya se nos fue.